Pueden ir buscando el libro de Lucas, por favor, Lucas capítulo 9. Y esta mañana vamos a estar meditando el versículo 10 al versículo 17. Entonces Lucas capítulo 9, versículo 10, al versículo 17, y vamos a leerlos y luego vamos a orar y poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo: dadle vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Y así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Entonces vamos a orar para pedirle al Señor que nos guíe esta mañana. Padre, gracias por tu palabra que hemos leído. Tu palabra es poderosa, convierte al alma, Señor, y en ella es la que confiamos porque es tu palabra. Transforma nuestros corazones, Señor, cuando somos incrédulos, débiles, cuando somos, Señor, personas que dejan de confiar en tus promesas para confiar en sus habilidades. En lo único que podemos confiar, en lo único en que podemos apoyarnos es en tu palabra, y eso es lo que te pedimos esta mañana. Usa tu palabra, Señor. Edifica a los creyentes. Afírmalos en tu palabra, Señor. Afírmanos. Necesitamos ser establecidos en tu palabra. Necesitamos ser nutridos por tu palabra. Así que te pido que bendigas este tiempo y nos ayudes, Señor, para que tu palabra, que es poderosa, convierta nuestra alma. Tu palabra, que es poderosa, pueda hacernos sabios según tu palabra, Señor. Edifícanos para tu gloria. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Este es un pasaje muy famoso en todas las historias de Jesús. Siempre hay una escena sobre la alimentación de los 5,000. En cada uno de los libros que hay para los niños que cuentan historias de Jesús, está la historia de la alimentación de los 5,000. Así que es una historia muy famosa. Y es una historia donde Jesús muestra su poder, donde Jesús va a mostrar su poder. Este milagro es bien interesante porque es el único milagro, aparte del milagro de la resurrección, que es narrado en los 4 evangelios. Mateo, Marcos y Lucas narran este episodio de la alimentación de los 5,000. Como les digo, es el único, además de la resurrección, que es narrado en los 4 evangelios. Así que aunque los otros milagros no es que no son importantes, realmente Jesús quiere demostrar algo muy importante con este milagro, y por eso está en todos los evangelios. Y aunque el milagro es grande, ¿verdad? Y seguramente conocemos la historia y sabemos lo que pasa, y aunque el milagro es grande, realmente apunta a algo todavía más grande, apunta a una realidad espiritual más grande, que es la que vamos a ver también. Apunta a que Jesús es el pan de vida, mucho más que la alimentación que comen en este momento. Entonces primero vamos a pensar en el versículo 10, en Jesús con sus discípulos. Dice: vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. El versículo nos comienza diciendo que vueltos los apóstoles, o que regresaron los apóstoles. Ahora, ¿de dónde regresaron? La semana pasada estuvimos viendo el capítulo 9 al principio. Vimos que Jesús les da una comisión a los discípulos. En el versículo 1
dice que les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Versículo 2 dice que los envió a predicar el reino de Dios. Entonces Jesús le da a los discípulos esta comisión, hablando de los apóstoles, a sus 12 discípulos. Les da la comisión de que prediquen el reino de Dios y les da también la comisión de que tienen que ir y sanar y sacar demonios. Esa es la comisión que Jesús les da. Así que en el versículo 10 es cuando ya regresaron de hacer esa labor que Jesús les ha dado. Ya volvieron de esa misión, cumplieron la misión. Miren el versículo 6, dice que obedecieron, dice, y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Entonces los discípulos, al recibir la comisión, salieron y fueron predicando. ¿Y qué pasa ahora según el versículo 10? Regresaron los apóstoles, y lo importante es que dice que le empiezan a contar todo lo que habían hecho. Así que llegan emocionados, me imagino, contándole a Jesús: estuvimos predicando, estuvimos sanando, estuvimos sacando algunos demonios, y comienzan a contarle a Jesús. Y lo que Jesús hace es muy interesante. Dice el versículo 10 que los tomó y se retiró aparte. O sea, los llamó y se fue para otro lado. Dice que se van a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Esta ciudad de Betsaida era una ciudad cerca también de Galilea. Cuando dice ahí un lugar desierto de la ciudad, pudiera ser un poco afuera de la ciudad, porque no hay mucha gente, no hay muchas personas. Entonces es un lugar fuera, cerca de Betsaida. Y ahí dice el versículo que se retiran. Ahora, ¿para qué se retiran a ese lado? Como está en los 4 evangelios, el libro de Marcos nos dice para qué se van a ese lugar. Así que, por favor, vayamos al libro de Marcos, que está antes de Lucas, capítulo 6. Y ahí vamos a ver qué es lo que hacen en ese lugar. Marcos capítulo 6, y vamos a leer del versículo 30 al versículo 32. Marcos 6, 30 al 32. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Así que lo mismo, volvieron y empiezan a contarle todo lo que ha pasado. Él les dijo, Jesús: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Así que Jesús los llama para que descansen, porque están cansados, han venido de una gira, han venido de predicar y seguramente están cansados. Y Jesús les dice: vengan, vamos a descansar. Y nos dice por qué necesitan descansar. Dice que habían muchos que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Así que tenían un montón de trabajo, Jesús y los discípulos. Mucha gente queriendo escuchar la palabra, mucha gente llegando donde Jesús, y no tenían tiempo ni siquiera para comer. Entonces Jesús les dice: vamos allá y vamos a ir a descansar. Nos vamos a mover y vamos a descansar en ese lugar. Aquí vemos el cuidado de Jesús para sus discípulos. No solo los manda para que cumplan esta misión, sino que ahora también los manda para que descansen y los toma aparte para que descansen. Así que es un trabajo fuerte que realizan y ahora llega el momento de descansar. Habían hablado del reino de Dios, han hecho señales, han hecho milagros, y ahora llega el momento que Jesús les dice: vamos a descansar. Algunas personas piensan que descansar es pecado, pero descansar es bueno porque Dios lo estableció. Dios estableció el descanso en la creación. Entonces no es malo descansar, no es malo tomar vacaciones. Pero para tomar vacaciones y para descansar hay que trabajar antes. Y eso es lo que hacen los discípulos: trabajan, descansan, o trabajan y hacen lo que Dios les ha mandado, y ahora están listos para descansar. Así que Jesús quiere que descansen. Les ha mandado la labor y ahora Jesús los llama: vengan y descansen. Y ese es nuestro Señor compasivo. No solo nos pide que hagamos las cosas, pero también nos llama para descansar. También nos llama para que descansemos, para que tomemos fuerzas para volver a seguir. Así que pueden volver a Lucas para seguir con la lectura aquí, el estudio en Lucas. Entonces Jesús los llama para que descansen. Han venido allá y se van para esta ciudad que se llama Betsaida, y lo que quieren es descansar para que puedan seguir cumpliendo su labor. Descansan para que tomen fuerzas y vuelvan a agarrar ánimo. Ahora, ¿qué pasa cuando descansan? Versículo 11. Ahora vemos a Jesús con la multitud.
Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Así que el descanso esta vez no fue muy largo, porque la gente se da cuenta. Los otros evangelios dicen que cuando todos se dan cuenta que Jesús se movió, se mueven, caminan, van en barcas a buscar a Jesús. Entonces este versículo dice que cuando la gente lo supo, le siguió. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Dice que les recibió, no les dijo estamos descansando, no lo vamos a hacer, sino que dice que los recibió, o sea, los recibe, quiere tenerlos ahí. Y dice que habla del reino de Dios y sana a los que necesitan ser curados. Entonces les habla del reino y sana a los que ocupan ser sanados. El libro de Marcos también nos dice que cuando vio Jesús a la multitud, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque parecían que andaban como ovejas sin pastor. Entonces Jesús realmente les tiene compasión por esta multitud, porque andan de arriba para abajo, nadie los cuida, andan por ahí rondando. Y Jesús sabe que no tienen pastor. ¿Por qué? Porque los líderes judíos se habían comprometido con la política o se habían comprometido con su orgullo y habían dejado de enseñar la palabra de Dios. Entonces andan como líderes, andan como ovejas que no tienen pastor, porque los líderes no tenían ningún interés en ellos. Así que andan como ovejas sin pastor, y Jesús tiene compasión. Jesús es un Dios compasivo. Primero cuida a sus discípulos y ahora cuida a la multitud. Cuida a la multitud, cuida a los que no pueden cuidarse, cuida a los que no tienen la forma y no saben cómo llegar al reino de los cielos. Eso es a quien Jesús cuida y sale para enseñarles y para curarlos aquí. Leímos antes que Jesús le dio una comisión a los discípulos: vayan, prediquen el evangelio, sanen a los que están enfermos. Eso es lo que Jesús hace aquí. El versículo 11 nos dice que habla del reino de Dios y sana a los que ocupan estar, a los que están enfermos. Entonces Jesús sabía que había venido para hablar el reino de Dios y para hacer señales que apuntaban a que Él era el Mesías. Jesús lo sabía. Jesús le da la comisión a los apóstoles y ahora Jesús lo está cumpliendo. Así que Jesús no le pide a los apóstoles algo que Él no hace. Y es lo mismo para nosotros. Todos los mandamientos que tenemos a lo largo de la Escritura, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, todos los mandamientos que tenemos, que debemos obedecer, hay alguien que los ha cumplido ya por nosotros. Es Jesús. Hay alguien que ya los ha hecho. Entonces tenemos su ejemplo. Jesús no pide nada que Él no haya hecho. Jesús no pide algo que Él no haya hecho solo para ver hasta dónde vamos a llegar nosotros. Todos los mandamientos que tenemos, Él ya los ha cumplido. Y los ha cumplido de manera perfecta. Entonces no pone a los apóstoles un trabajo que Él no ha hecho, o un trabajo del cual no tiene ninguna idea. No, Él hace o manda lo que Él ya ha cumplido, porque Él es nuestro ejemplo perfecto de obediencia. Si Él manda algo, es porque ya lo ha hecho, como estábamos hablando. Dice que Jesús es nuestro estándar. Si pensamos en los mandamientos, algunos de los mandamientos, Jesús dijo que el mandamiento más grande es amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su fuerza. Eso significa perfectamente siempre, en todo el tiempo. Nunca deja de amar a Dios perfectamente. Jesús amó a Dios perfectamente. La Biblia nos manda que debemos honrar a nuestros padres perfectamente, sin vacilar. Jesús obedeció a sus padres de manera perfecta. Nunca falló, nunca se quedó en un momento donde casi obedeció. Jesús obedeció perfectamente. Jesús le dice a los esposos que deben amar a sus esposas como a sí mismos. Jesús lo ha hecho. Por eso Efesios dice que ama a la iglesia, o debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así que Jesús es el ejemplo perfecto de obediencia. Cumple todo lo que demanda de los hombres. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo en nuestra misma naturaleza, como hombre. Jesús obedeció como hombre, con el mismo cuerpo que tenemos nosotros, la misma naturaleza humana. Por eso es que su perfecta obediencia es transferida a nosotros cuando creemos en Él. Cuando una persona cree en Jesús, esa perfecta obediencia de Jesús es transferida al creyente. De tal manera que Dios me mira como si yo hubiera cumplido todos los mandamientos de manera perfecta, como si nunca hubiera pecado. ¿Por qué? Porque Jesús ha cumplido perfectamente.
porque Jesús sí ha cumplido y ha obedecido de manera perfecta. Entonces Jesús le dice a los apóstoles lo que hay que hacer porque Él mismo lo ha hecho. Y es lo mismo que hace con nosotros. Siempre queremos o buscamos imitar a alguien en nuestro mundo. A mí me gustaría ser como esta persona. Qué bien hace esto esta persona. ¿Quiere imitar a alguien? Imite a Jesús. Imite a Jesús. Él es el que ha cumplido perfectamente. Él es nuestro estándar de obediencia. Él es a quien debemos seguir. Imite y siga a Jesús. Así que primero el versículo 10 vemos cómo Jesús está con la multitud. Ahora Jesús con los discípulos, primero con los discípulos y luego con la multitud. En el versículo 13 miremos a los discípulos con un aparente problema. Primero el versículo 12. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Entonces Jesús está enseñando a la multitud, está sanando a los enfermos y el tiempo va pasando y se está oscureciendo, está declinando el día. La idea es que el día se está acabando, es lo que dicen los discípulos. Entonces los discípulos se acercan a Jesús y le dicen: Jesús, deje que la gente se vaya. Pero realmente lo que le dan a Jesús es un mandato: despide a la gente, ese es un mandato. Jesús, háganos caso, que la gente se vaya. Así que le dan un mandato a Jesús: por favor, que la gente se vaya. ¿Por qué? Aquí no hay que comer y aquí no hay donde descansar porque estamos en un lugar desierto. Eso no significa que el lugar era un desierto, pero no había cerca o algo cerca, no había alguna población. Entonces le dicen a Jesús: Jesús, mande que la gente se vaya porque aquí no hay nada que les podemos ofrecer. Tal vez los discípulos piensan: Jesús está enseñando, Jesús está sanando y se le está olvidando que se está volviendo de noche, aquí no hay que comer y aquí no hay donde dormir. Tal vez hay que decirle a Jesús: Jesús, por favor, necesitamos que actúe. Piense Jesús en lo que necesita hacer. Y por eso le dan la orden a Jesús: despide a la gente. Entonces los discípulos parece que se les olvida saber que Jesús tiene el control de todas las cosas. Y por eso le dan la orden a Jesús para que despida a la gente. Así nos pasa muchas veces a nosotros. Se nos olvida que Jesús tiene el control. Y entonces comenzamos a darle órdenes. Jesús, ¿no se ha fijado lo que está pasando? ¿No se ha dado cuenta de lo que está pasando aquí? Y Jesús sabe perfectamente qué es lo que va a hacer. Él tiene el control. Él no se le ha olvidado. Él sabe lo que va a hacer. Pero los discípulos están afligidos porque hay un montón de gente, no hay comida y no hay donde dormir. Se les ha olvidado, como se nos olvida muchas veces, que el mismo Dios compasivo que arriba, en los versículos antes, los llevó a descansar, es el mismo Dios compasivo que provee para las necesidades. Miren la respuesta de Jesús en el versículo 13. Jesús reacciona de una manera interesante. Él les dijo: dadle vosotros de comer. Y ese es un mandato también. Ellos le dan un mandato a Jesús, que se vaya la gente. Él les dice: ustedes denle de comer. Así que Él les contesta con otro mandato: ustedes denle la comida. No les dice: está oscuro, ¿verdad? No hay lugar donde podemos ir a dormir. No, ustedes denle de comer. Ese es el mandamiento que reciben ellos. Denle ustedes la comida. Me imagino los discípulos extrañados y comienzan a buscar opciones. Bueno, vamos a ver dónde conseguimos esto. Y dicen ellos, versículo 13, y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Entonces le dicen: Jesús, solo tenemos 5 panes y 2 peces. Al menos que nosotros fuéramos a comprar la comida a otro lado, ¿verdad? En el libro de Juan también dicen que tienen un dinero, pero ni aún ese montón de dinero ajustaría para comprar tanta gente para esta multitud. Entonces lo que está pasando es que no hay opción para ellos, no tienen opción. Solo tenemos este poquito y si vamos, podemos ir, pero no vamos a tener el suficiente dinero. Ahora, ¿de dónde sale este pan y estos peces? ¿De dónde salen? El libro de Juan nos dice de dónde salen. Miren lo que les voy a leer, capítulo 6, versículo 8 y 9. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada
y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Así que hay un muchacho ahí que tal vez llevó su loncherita, su comidita. Esa comida solo es para una persona. De alguna manera se dieron cuenta que este muchacho tenía esta comida y se la presenta a los discípulos. Y el mismo Andrés, que es el discípulo, le dice a Jesús: Jesús, aquí está esto. ¿Pero qué es esto para tantos? Él mismo le dice: esto no nos va a servir, Jesús. Te lo traigo, pero esto no sirve. O sea, puede estar muy rica, puede saber muy bien, pero aquí no nos va a servir. No nos va a servir. Así que Andrés está pensando también de manera fatalista, porque se le olvida con quién está hablando. Y es a veces lo que nos pasa. Vemos las situaciones o vemos algo y decimos: ¿y esto aquí de qué va a servir? ¿Qué va a ayudar en esto? Así que le dice, eso es lo que dice Andrés: esto es muy pequeño, esto no sirve, es incrédulo. ¿De qué sirve tampoco para esta gran multitud? Y realmente 5 panes y 2 peces es muy poquito para una gran multitud. Eso es nada para una gran multitud. Y sería un gran problema si Jesús no estuviera ahí. Pero miren lo que hace Jesús. Versículo 14 al 17 vemos Jesús con su gran poder. Primero versículo 14 nos dice cuánto es la multitud. Y eran como 5,000 hombres. Un montón de gente, 5,000 hombres. El libro de Mateo nos dice que solo están contados ahí los hombres, pero no se han contado las mujeres ni los niños. Así que haciendo una matemática rápida, probablemente esta multitud es de unos 15,000 a 20,000 personas. Eso es un montón de gente. Así que tiene razón Andrés de decir: no tenemos muchos, estos 5 panes y 2 peces es muy poquito. Entonces es una multitud muy grande, 15,000 a 20,000 personas. Versículo 14, entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Entonces Jesús les da otra orden: que se sienten de 50 en 50. Vamos a hacer grupos y que se sienten ahí. Los discípulos no tienen idea de lo que va a pasar. La multitud no sabe por qué la están sentando en grupos. Ninguno sabe. Nadie tiene idea. Jesús sí sabe lo que va a hacer. Jesús tiene bien planeado lo que va a hacer. No porque en el momento se lo va imaginando o en el momento va viendo a ver cómo hace, sino que Jesús sabe porque es lo que ha planeado. Así que se sientan en grupo. Versículo 15, así lo hicieron, haciéndolo sentar a todos. Entonces todos se sientan como Jesús ha dicho. ¿Qué es lo que pasa? Versículo 16. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Entonces Jesús toma los 5 panes. Los otros evangelios dicen que son 5 panes de cebada, son pancitos pequeños, no es un pan baguette, sino que son pancitos pequeños. Dice que levanta los ojos al cielo, probablemente ora porque dice que bendice a la comida, así que probablemente levanta los ojos al cielo y ora al Señor bendiciendo esta comida. Los otros evangelios también dicen que da gracias por la comida. Los bendice y dice el versículo que los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. De pronto hay una multitud de 15,000 a 20,000 personas, solo hay 5 panes y 2 peces, y de pronto empieza a multiplicarse el pan y empieza a multiplicar los peces. La palabra partió ahí, el verbo es la idea de que parte, pero solo un momento los partió ya. Pero después el siguiente verbo, dio a sus discípulos, está un modo que da la idea de que sigue dando, partió una vez y sigue dando a los discípulos para que los discípulos se lo pasen a la multitud. Entonces comienza Jesús a multiplicar la comida ahí, en el momento comienza a hacer el milagro, nuevos panes y nuevos peces. Lo normal y lo natural es que solo poquitas personas puedan comer con esa comida, poquísimas personas o una persona de esta multitud. Pero lo sobrenatural es que Jesús comienza a pasarles más pan y más peces. Esto no es un truco o es un acto de magia o es una buena suerte para Jesús. Realmente Jesús está demostrando su poder. Jesús está demostrando su poder al multiplicar este pan y estos peces. ¿Qué está demostrando? Está demostrando que Él es Dios, que Él controla las cosas sobrenaturales. En lo natural no hay forma en que esta multitud puede comer con esa comida.
No hay forma, no hay ninguna forma, ni siquiera dándole una miga a cada uno. No hay ninguna forma. Pero Jesús obra en lo sobrenatural y empieza a darles pan y peces a todos. Algo que ninguno de los hombres puede controlar. Un pastor dice lo siguiente sobre esto. Lo que eso significa es que hay un cambio radical de lo sobrenatural a lo natural. Lo que eso significa es que Jesús de Nazaret no solo es un maestro ético correcto, significa que Él realmente es lo que dice ser, el Hijo de Dios, que se ha vuelto carne. No solo significa que Dios es, pero que también a Él le preocupa. Él vive entre nosotros, Él trata con nuestro pecado, Él trata con nuestras desilusiones y también trata con nuestro dolor. Por eso vimos antes que Jesús tiene compasión, porque Jesús no solo actúa de manera lejana a los hombres o a las necesidades de los hombres. Jesús está allí presente para entender a los hombres y para entender a sus hijos. Y eso es algo grande para nosotros. Jesús no solo actúa con su poder porque tiene poder y ya para demostrarlo, sino que demuestra su poder porque está involucrado en la vida de los hombres. Está ahí involucrado y conoce cada parte de los hombres. Y eso es lo que Jesús hace aquí, demuestra su poder. Muchas veces los teólogos liberales, que son los que estudian la Biblia pero de una forma incorrecta para demostrar según ellos que está equivocada, aún así dicen ser cristianos. Ellos muestran muchas veces que estos pasajes no tienen lógica en la naturaleza del hombre. ¿Por qué? Porque son cosas que nunca más pasan. Así que seguramente es un cuento que alguien se inventó queriendo exaltar a Jesús. Pero lo que nos damos cuenta en la Escritura es que esta es la verdad de Dios. Lo triste es que estas ideas del mundo penetran en la iglesia y comenzamos a dudar, ¿será cierto? ¿O será que solo nos quieren mostrar algo, pero realmente no pasó eso? O tal vez Jesús hizo un truco para que pareciera que Él estaba haciendo un milagro. Pero lo que nos damos cuenta por la Escritura es que este es un milagro porque Jesús es Dios y está haciendo algo sobrenatural para demostrar que Él realmente es el Hijo de Dios, como estuvimos leyendo. Así que no podemos permitir que las ideas de hombres entren en nuestra mente y las aceptemos como reales. No podemos permitir eso. Los cristianos no adoramos una idea, los cristianos no adoramos a un buen hombre, los cristianos no adoramos a un ejemplo de vida, no adoramos eso. Los cristianos adoramos a Jesús, que es el Dios vivo y verdadero, que ha hecho todo, que gobierna sobre todo. Eso es lo que adoramos los cristianos. Al Señor Jesucristo, una persona perfecta y poderosa, no una idea, ni un sentimiento, ni algo lo que quiero alcanzar. Jesús es Dios y eso es lo que demuestra aquí. Ahora, ¿qué pasa después del milagro? Versículo 17. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Así que toda la multitud comió, los 20,000. Toditos. Y dice que comen y se saciaron. La idea es que comieron y se llenaron. No fue que solo comieron un poquito y se quedaron diciendo, ojalá me hubiera tocado un pedacito más de pan o un pescadito más. No, comen y se sacian, llenos completamente. No se quedan con ganas de comer, sino que comen todos. Dice el versículo que hasta sobra comida. Entonces no es como que quedó lo justo. Qué bien, una persona más ya no come. Sobró. ¿Cuánto sobró? Dice 12 cestas de pedazos. Esta cesta es como una canasta de mimbre que los judíos usaban para llevar comida. Así que no solo sobra un poquito, sino que sobran 12 cestas de comida. Así que el milagro es abundante. No sabemos qué pasa con las cestas. La Biblia no dice. Seguramente fue usado para algo correcto que Jesús mandó, pero no lo sabemos. Lo que vemos es que Jesús proveyó para los apóstoles y también proveyó para los que habían llegado. Todos los que habían llegado para escuchar la palabra de Dios, Jesús les proveyó. Todos los que habían llegado ahí porque tenían una necesidad de estar enfermos y querían escuchar la palabra de Dios, Jesús les proveyó. Y sin duda aprendemos algo ahí. Cuando queremos escuchar la palabra de Dios, Jesús va a proveer. Eso es lo que hace con esta gente.
Ahora Jesús realiza este milagro que es algo grande, no es algo pequeño, muestra su poder. Y este es un gran milagro porque no hay nadie que pueda hacer esto en nuestro mundo. Así que debemos maravillarnos. Pero este milagro está apuntando a algo todavía más grande. Está apuntando todavía a una realidad espiritual más grande. Después del milagro, Jesús comienza a hablar con la multitud y comienza a hablar con ellos porque, después del milagro, la multitud quiere hacerlo rey. Muchos de la gente que está ahí dice, si este puede multiplicar la comida, este nos va a hacer rey, este nos va a salvar. Así que Jesús se escapa de ellos. El siguiente día, toda la multitud va a buscar a Jesús a donde está. Y Jesús les dice, ustedes no están aquí porque vieron las señales, ustedes están aquí porque comieron, por eso están aquí. Y comienza Jesús a hablar con ellos acerca del maná. El maná es una comida que Dios había provisto a los israelitas en el desierto. Cuando los israelitas salieron de Egipto y estuvieron 40 años en el desierto, no había comida, entonces Dios les mandaba maná del cielo, otro milagro, un pan que caía del cielo y comían. Tenían que salir y el pan ya estaba ahí por la mañana. Y ellos conocen bien el maná, aunque ellos no lo han probado, saben que sus padres, sus antepasados, abuelos, tatarabuelos, mucho más allá, les han contado y ellos saben qué es el maná. Quiero que vayamos al libro de Juan, capítulo 6. Entonces Jesús les dice que Él es mucho más que el maná. Juan 6, versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Qué está diciendo Jesús? Ustedes comieron el maná, sus padres comieron el maná, acaban de comer este pan que yo les di, que yo les multipliqué, pero Él dice, yo soy el pan de vida. Yo soy superior a esta comida. El que a mí viene, escuchen bien esas palabras, el que llega a Jesús, que se quiera arrepentir de sus pecados, nunca tendrá hambre. No es que la mayoría de veces no va a tener hambre, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, el que se rinde ante Jesús, dice, no tendrá sed jamás, nunca. Todos los hombres en este mundo tienen una necesidad espiritual, todos, y todos andan buscando cómo llenarla. Todos la tienen, aún los que dicen que no creen en Dios y se inventan un montón de cosas para decir que Dios no existe. Todos tienen esa necesidad espiritual y por eso se inventan esas cosas. Esa es su forma para llenarla. Y todos los hombres buscamos llenar esa necesidad espiritual. Todos. Pero no se puede llenar aparte de Jesús. No puede haber un propósito en la vida aparte de Jesús. Imposible, imposible. Bueno, eso es lo que usted piensa o es lo que esta religión piensa. Imposible. Esto es lo que Jesús enseña, que es el Dios verdadero. Él dice, el que come o el que a mí viene nunca tendrá hambre. Jesús es el único que puede solucionar el hambre y la sed espiritual. Nadie más, nada más. Las cosas en el mundo que parecen dar felicidad solo son una pantalla. Pero quien realmente da felicidad, quien realmente trae propósito, quien realmente arregla su vida con Dios es Jesús. Solamente Él. Solamente Él. Entonces Jesús les dice, yo soy el verdadero pan del cielo. No hay otro pan. Ahora vamos al versículo 47. Jesús sigue con el discurso hablando de que Él es el pan que descendió del cielo. Versículo 47 al 51. Y aquí tenemos unos declaraciones de Jesús poderosas. De cierto os digo, esto es de verdad, está diciendo Jesús, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre.
y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces en el versículo 52 dice que empiezan los judíos a estar preocupados. ¿Cómo éste puede darnos a comer su carne? Él lo explica, versículo 53. Jesús les dijo: de cierto, otra vez, esto es la verdad. Todas las palabras de Jesús son verdad, pero cuando Él dice de cierto, es a lo que debemos ponerle atención. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Qué está diciendo Jesús? Él dice que Él es el pan de vida, que el que llega a Él nunca tendrá hambre, que el que bebe de Él no va a tener sed jamás, que es el pan del cielo, el que come no muere. Y ahora dice que Él es el pan vivo que desciende del cielo y que hay que comerlo y beberlo. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Cómo así que hay que comerlo? ¿Qué significa eso de que hay que comer y beber la sangre? Jesús usa el lenguaje de comer y beber para ilustrar la intimidad de la unión entre Cristo y el creyente. En versículo 51 dice que Él va a dar su vida. Está usando el lenguaje de un cordero. Voy a ir como un cordero para morir por los pecadores, para darles vida. Entonces, ¿qué significa esto de comer y beber? Jesús está diciendo: esta es la unión perfecta. El creyente tiene que apropiarse, tiene que hacer suyo, tiene que creer verdaderamente en el sacrificio de Jesús, tiene que hacer suyo esta realidad. Con los que está hablando son religiosos, saben del maná, saben todas las historias de Israel, se saben los versículos, pueden ganar un debate, saben todo, han ido a la sinagoga todo el tiempo, pero nunca se han apropiado del mensaje de salvación. Y Jesús les está diciendo: tiene que comer y beber mi cuerpo, tiene que comer mi cuerpo y beber mi sangre. Eso es lo que lo va a unir a mí, eso va a demostrar que usted es un creyente verdadero. Tiene que creer en Él, apropiarse de esa verdad, no solo saber la verdad, sino hacer esa verdad suya, que cree realmente en Él, porque Él es el pan vivo que descendió del cielo. Entonces, tiene que preguntarse usted: ¿se ha apropiado usted del sacrificio de Jesús? No si sabe, no si viene a la iglesia. ¿Se ha apropiado? ¿Ha creído realmente en que Jesús murió por sus pecados? ¿En que Jesús lo puede salvar? ¿De verdad tiene una unión íntima con Jesús porque ha creído en Él? Eso es lo que Jesús está diciendo. Jesús es el pan del cielo que mantiene vivo a sus hijos también. ¿Por qué sus hijos pueden perseverar? Porque Jesús es el pan del cielo. ¿Por qué sus hijos pueden tener fuerza en la tentación? Porque Jesús es el pan del cielo. ¿Por qué pueden perseverar en los desánimos? ¿Por qué pueden perseverar frente al pecado? Porque Jesús es el pan del cielo. ¿Qué pasa cuando el cristiano ha caído? El pan del cielo lo recoge y le da fuerzas para seguir, para que pueda vivir una vida de obediencia a Él. Entonces Jesús está enfocando este milagro. Sí, es un milagro. Sí, es algo grande que nunca hemos visto y ningún hombre puede hacer, solo Jesús. Pero está explicando una realidad espiritual más importante. Él es el pan de vida. ¿Cuál es su relación con este pan de vida? ¿Cuál es su relación con el pan de vida? ¿Ha comido y bebido de Jesús o se ha quedado atrás? Porque Jesús es el pan de vida que puede salvar a los pecadores. Así que vemos el gran poder de Jesús en el milagro y cómo cumple este milagro, cómo salva a estas personas por lo menos de su comida física, pero también Jesús salva a las personas y les da la comida espiritual. Solamente Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por esta mañana. Señor, tú nos dejas claro cuál es la realidad, Señor. Y yo te pido por cada persona aquí, tú nos conoces. Señor, el que come de este pan de vida es el que tiene vida eterna. Jesús lo deja claro.
no es el que viene a la iglesia, no es el que se porta bien, no es el que tiene las respuestas correctas, es el que ha comido y bebido de la carne de Jesús, el que se ha apropiado de tu salvación. Señor, esto es lo que debemos comer, el pan de vida que sacia nuestra vida. El que come este pan nunca tendrá sed jamás, nunca tendrá hambre. Qué palabra, Señor, de nuestro Señor poderoso, que cumple todo, que nos ha dado mandamientos, pero que los ha obedecido también. Es nuestro pan de vida que sostiene a los creyentes. Señor, y te pido por los creyentes aquí, en sus dificultades, en las tentaciones, en los desánimos. ¿Quién puede mantenernos? Solo el pan de vida. Solo el pan de vida que descendió del cielo, que es la verdadera comida del Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén.